Abordemos ahora en extenso otras materias con más análisis y más contexto. Fueron 8 meses de investigación y multas que en total suman 5,7 millones de dólares. La Superintendencia de Valores y Seguros entregó su fallo contra ejecutivos, directores y asesores de la Polar. Muchos valoran las sanciones, otros la encuentran de tono menor y sostienen que pese a los números, siguen en Chile siendo más rentable incumplir la ley y luego pagar las multas. En todo caso, el fallo de la Superintendencia abre las puertas a eventuales demandas civiles que ya los afectados comienzan a evaluar. Queremos conversar más sobre este tema y para eso está con nosotros en los estudios de CNN Chile el ex Superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clark. Señor Clark, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. A ver, partamos por el impacto que provoca esto y eventualmente lo que puede generar. ¿Qué significa desde su punto de vista unas sanciones como las que se han comunicado? Bueno, hay varios precedentes. Lo que buscan en definitiva las sanciones no es solo penalizar las conductas que han ocurrido en el pasado, sino también incidir en las conductas que eventualmente pueden ocurrir en el futuro, de tal manera de que el mercado se comporte de acuerdo a lo que la regulación espera, es decir, que hay un mercado sano y transparente y confiable. De este punto de vista, los precedentes que tienen las sanciones de la Superintendencia tienen diversos impactos, tanto en el ámbito de las compañías, particularmente a nivel de los directorios, como en la interpretación que se hace respecto de ilícitos específicos, como por ejemplo el uso de información privilegiada o los montos que en particular se han aplicado a cada uno de las empresas o personas que ha sancionado la Superintendencia. Desde mi punto de vista y pensando en el impacto mayor que puede tener una sanción, es decir, en el comportamiento de mediano y largo plazo del mercado, tal vez lo más relevante guarda relación con el desempeño de los directores. Son resoluciones que no dejan duda de que los directores son los responsables de la administración de la compañía y para el cometido de su ejercicio requieren estar bien informados, especialmente respecto de los negocios centrales que una empresa lleva a cabo. Y para eso deben establecer los controles y los instrumentos adecuados que les permitan estar permanentemente bien informados de las cosas más relevantes. De este punto de vista, la ley le otorga a los directores un conjunto de derechos, como por ejemplo el derecho a ser informado en todo momento por la administración respecto a lo que ocurre en la compañía, y por lo tanto la propia regulación tiene la expectativa de que esos derechos sean bien ejercidos por los directores. Y en la medida en que esto ocurre, las empresas van a tener un control más férreo por quienes están a cargo de la administración y eso va a beneficiar la conducta de esta compañía y la conducta del mercado en el mediano y largo plazo. Dicho en otras palabras, el hecho de no saber es justamente lo que se sanciona y que queda establecido en este fallo y que forma este precedente. Es decir, es que yo no tengo responsabilidad porque yo no sabía. Bueno, efectivamente el deber de usted es saber. ¿Más o menos eso? Efectivamente, el deber de un director es estar informado y la ley le atribuye para esto determinados derechos y por lo tanto tiene la expectativa de que esos derechos se ejerzan debidamente, es decir, que tomen un rol cuestionador respecto de lo que informa la administración, que hagan las preguntas adecuadas, que se asesoren por entidades especializadas si es necesario, que se reúnan periódicamente con las instancias cuasi públicas de control, como son las empresas auditoras y las empresas clasificadoras de riesgo, y se informen por terceros independientes respecto de variables importantes de la compañía. Los directores tienen esos derechos y la expectativa de la ley es que los ejerzan. Por lo tanto, un director no puede alegar no estar informado de determinada situación. A lo mejor podría alegar haber sido engañado, pero para eso requiere probar de que hizo las preguntas adecuadas y estas fueron intencionalmente mal respondidas o respondidas con engaño. Es interesante eso porque, caricaturizado o no,
surge un prototipo dentro tal vez del ideario colectivo, por decirlo de alguna manera, que el trabajo, la labor de director de una empresa es la más relajada del mundo y la mejor pagada. Va una vez de vez en cuando a una reunión de directorio, ve el estado y el mando, cómo se va llevando la empresa, y es una remuneración suculenta en poco tiempo, por decirlo de alguna manera. Insisto, bien caricaturizado. Una sanción como esta viene a atacar efectivamente esa caricaturización, quizá, o muy verdadera en otros casos, no lo sé, de lo que uno presume que es la pega muy fácil de un director. Sin duda se trata de una caricatura. El trabajo de un director es de una alta responsabilidad. La mejor prueba es que cuando hay situaciones complejas, como el caso La Polar o otras que han sucedido en nuestro país, son finalmente los directores quienes tienen que pagar la cuenta de las consecuencias de decisiones que a lo mejor fueron tomadas sin la debida información o el haber carecido de información para tomar determinadas medidas. Yo diría que ese tipo de director que está en el imaginario de la gente pudo haber sido tal vez en el pasado una realidad, pero la tendencia tanto internacional como la que se ha ido fijando en nuestro país a partir de distintos cambios legislativos, como por ejemplo la ley de OPA y gobiernos corporativos, que fue promulgada hace ya 10 años atrás, han hecho que la labor del director sea cada vez más importante, cada vez más profesional y cada vez más demandante de tiempo. Me atrevería a decir con mucha seguridad de que la imagen de directores que tenían 10, 12, 15 u 8 directorios va a comenzar a desaparecer para dar paso a directores que van a estar más concentrados en 2, 3 o 4 empresas que van a ser profesionales, es decir, van a manejar técnicas para ser director, es decir, van a poder contar con instrumentos que le van a ayudar a hacer las preguntas adecuadas, a asesorarse debidamente, a apuntar a determinadas áreas de la empresa. Van a haber también más comités de directores en los cuales van a tener que trabajar. Por lo tanto, el director que ha comenzado a surgir en los últimos años y que a partir de estas resoluciones de la superintendencia va a quedar va a desarrollarse con más fuerza en el mercado, es un director profesional que está consciente de que está asumiendo una responsabilidad muy grande al aceptar ese cargo. Ahora, el fallo de la superintendencia no solamente afecta a los directores y su rol como estamos conversando, sino también a las auditoras, en este caso PricewaterhouseCoopers, sancionada con 8.000 unidades de fomento. ¿Qué significa eso desde el punto de vista también de sentar precedente? Porque, claro, dentro de lo que hemos visto en la discusión pública, todos alegan engaño, no haber sabido que le entregaron un número falso y que no se dieron cuenta, pero uno entiende, sin ser muy entendido en la materia, yo creo que la gente también lo entiende en su casa, que el auditor está precisamente para eso, para que no lo engañen, para que detectar de hecho si es que hay alguna situación anómala. Por lo tanto, desde ese punto de vista, siguiendo el mismo ejemplo anterior, ¿qué sienta como precedente esta situación? Diría lo siguiente, el sistema de control en las compañías recae fundamentalmente en el directorio, es la instancia a la cual la ley le otorga la mayor parte de las atribuciones, los derechos y por lo tanto también los deberes van junto con ellos. Junto con los directores hay dos instancias de control cuasi público, que son las auditoras y, bajo determinadas condiciones, los clasificadores de riesgo. Y lo que se busca de estas entidades es que operen de manera independiente y emitan una opinión de la compañía. Parte de la diligencia en su labor justamente consiste en cuestionar a partir de ciertos principios, hacer las preguntas adecuadas y a partir de eso llevar a cabo su función primordial. Por lo tanto, diría que la línea es la misma que la superintendencia sigue respecto de los directores. Debe haber constancia de que el trabajo ha sido ejecutado de manera diligente, es decir, en la debida forma, y eso implica que tanto los directores como estas otras instancias tienen que haber hecho las preguntas respectivas, haber seguido determinados protocolos, y yo me imagino
que dentro de la prueba que ha seguido la superintendencia ha tenido a la vista si se ha actuado de manera diligente o no. Yo he escuchado, dentro de esta discusión larga que tiene ya implicancia que tiene el caso La Polar, que en este caso en particular también se cuestiona, no digo en este caso en particular por PricewaterhouseCoopers, sino que con las empresas auditoras en general, que en Chile se produce de pronto un doble lazo con la empresa, muchas veces por una designación o por una empresa relacionada con la misma matriz de una consultora o auditora, también es asesora de esa empresa por otra vía. Entonces aparecen situaciones que podrían en algún instante provocar una suerte de conflicto de interés. Alguien que me audita es alguien que por otra vía o con una empresa relacionada me asesora. ¿Ocurre eso en Chile? ¿La legislación la establece, la sanciona o es un terreno medio vacío? No, ocurre en Chile y en el mundo. La recomendación internacional respecto a las buenas prácticas en auditoría define un conjunto de prestaciones que son prohibidas ejecutarlas en conjunto con la auditoría propiamente tal. Y eso en Chile también está prohibido. Junto con eso, también las recomendaciones internacionales indican qué tipo de prestaciones de servicio podrían prestarse junto con las auditorías porque no importan ningún conflicto de interés o ese conflicto de interés queda bien resuelto. Fundamentalmente, lo que se busca es que no afecte la autonomía de la empresa auditora para llevar a cabo su tarea. Y en Chile se llevó a cabo un proceso legislativo hace muy pocos años, un par de años atrás, que modernizó los estándares que deben cumplir las empresas auditoras. Indicó también qué servicios podían ser prestados en conjunto con la auditoría y cuáles no, que estaban definitivamente prohibidos. Y ese proceso legislativo se acopló finalmente a lo que son las recomendaciones internacionales. Yo más bien diría que en esas materias el estándar de Chile es equivalente al de las naciones desarrolladas. Señor Clark, y para terminar, volviendo al tema de los montos, aquí lo defraudado excede, por lo menos en lo que se ha comentado públicamente y los cálculos que se hacen, en muchas veces lo que suma las multas. Si hacemos un parangón, se habla así como prácticamente el 0,5% del dinero eventualmente mal habido en la práctica de muchos años de esta forma de operar de La Polar. Por lo tanto, se pone acento en que sigue siendo más fácil pagar la multa que hacer la ilegalidad. En otros países existe una situación que va directamente ligada en cuanto a lo que se calcula como defraudado para después reintegrar. ¿Cómo se enmarca esa situación en nuestro país y si efectivamente estamos ante una situación como esa, que es una de las críticas que también más se ha escuchado? Yo diría que el proceso todavía no ha culminado. Esto es parte o una fase de un proceso que es mucho más largo. Lo que nosotros hemos conocido estos días son las sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Valores. Obviamente que el objetivo de la regulación es que no haya dinero mal habido. De otra forma sería rentable cometer ilícitos para obtener una determinada recompensa. Lo que socialmente no puede ser. Pero este proceso tiene varias etapas. Así como hemos conocido ahora las sanciones administrativas de la superintendencia, que me imagino que ha tenido un juicio para determinar los montos, vienen un conjunto de etapas adicionales y dentro de ellas está, por ejemplo, la indemnización de perjuicios que pueden recurrir los accionistas de la compañía o aquellos que se hayan sentido afectados. Por lo tanto, al monto de las multas que hemos conocido se pueden sumar montos posteriores producto de las acciones civiles que ejecuten las personas afectadas. A ver, pero en las multas existe un tope hoy día en nuestro país porque recordábamos tal vez en otros procesos, en otras instancias que he visto en donde las cuantías de las multas han sido muy, muy superior, tal vez el más emblemático el caso Chispa. Entonces uno hace la relación, dice, a ver, ¿por qué aquí esto monto y en el otro tal vez no? Sabiendo que son casos absolutamente distintos. Lo que indica la regulación es que el monto de las multas puede ser hasta un máximo de 15.000 UFs o un 30% de la operación irregular. Por lo tanto, hay un rango de
flexibilidad que permite al regulador determinar en base a determinados criterios qué multa se aplica en relación a un monto específico que cumpla con esos criterios. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Fue lo que ocurrió en el caso Chispas, que fundamentalmente se aplicó el criterio del 30% de la operación irregular, y eso dio para esa época un monto de 60 millones de dólares aproximadamente. Lo importante es entender que en este proceso esto es una etapa del conjunto del proceso que se está llevando a cabo, y por lo tanto finalmente las sumas que comprometidas puedan ser muchísimo más altas que las que ahora conocemos. Perdón, lo que le decía, el rango que se da, porque dice hasta un 30% de la operación regular. El rango en donde se mueve esa sanción, esa multa, ¿de qué depende, en definitiva? ¿Del elemento probatorio, de unas cuestiones técnicas muy complejas, como para no ir sencillamente por el tope de lo máximo siempre en cada una de las sanciones, como para ser bien ejemplificador? Bueno, depende obviamente de qué es lo que se determina como monto de la operación regular. Y por supuesto que el aplicar del 0 al 30%, que es un rango relativamente alto, va a depender de los criterios que fije la entidad reguladora. Ahora, también vale ese mismo criterio para entender por qué la diferencia también en cuanto a las multas que se aplican a los distintos directores, porque vemos una cantidad obviamente muy distinta entre, en este caso, no sé, Pablo Alcalde, o da lo mismo si fuese caso hipotético otra empresa, aquí el gerente general o exdirector de la empresa 600 millones y otros directores, no sé, 9 millones de pesos, 8 millones de pesos. ¿De qué varía? ¿De qué depende eso también? ¿Del grado de responsabilidad? Hay distintos grados de responsabilidad, hay distintos ilícitos que se han probado en cada una de las situaciones. En algunos casos es no cumplir con el deber de estar informado de un director. En otros casos definitivamente hay ilícitos más complejos, como por ejemplo el uso indebido de información privilegiada, el haber entregado información maliciosa al mercado, en fin. Entonces depende, las multas que hemos conocido para los fallos de la superintendencia dependen del número de ilícitos que están comprometidos en cada uno de los casos y la gravedad de los mismos. Muy bien, don Álvaro Clark, muchísimas gracias por conversar con nosotros, darle un poco más de contexto desde la perspectiva y la experiencia que tiene usted de haber sido superintendente también de la Superintendencia de Valores y Seguros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.